Muy buenas noches, amigos, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente aquí en vivo y en directo en el canal de YouTube de Cristian Ceballos, Tu Propio Camino. En la noche de hoy, pues estamos con un invitado, con Pablo Lema, quien en unos minutitos estaremos saludando. Y antes de entrar en tema de lo que vamos a abordar, que es la psicoenología FI, más allá de tu árbol generacional, que tiene que ver con un taller que va a estar brindando Pablo próximamente. Recordarte a todos los amigos que se encuentran en España que, bueno, próximamente estaré por allí y si tienen ganas de que nos encontremos cara a cara, pues tendremos la oportunidad de hacerlo. Recuerden, voy a estar por Madrid, por Barcelona y por Sevilla. Exactamente, miro acá el calendario y les recuerdo, el fin de semana 24, 25 y 26 en Madrid, 1, 2 y 3 en Barcelona, 8, 9 y 10 en Sevilla. Los que quieran más información, de tanto de las conferencias como del taller, pues me escriben aquí a contacto@tupropiocamino.org y les hago llegar. Y para los amigos que están más en Centroamérica, tomando a Colombia como, bueno, parte de Sudamérica, pero bueno, iniciando gira ahí, voy a estar por Colombia, por Guatemala, por Estados Unidos, por México. Eso aproximadamente por el mes de octubre de este año. Así que bueno, para todos los amigos que se encuentran en estas ciudades, vamos a tener la oportunidad, para quienes gusten, de encontrarnos cara a cara. Un gran saludo a todas las personas que ya nos están acompañando, justo están dando a María Yolanda, a Vero, a Maika, a Gabriela, a Caro, a Aldo, al Camino del Peregrino, bueno, a Luis Yen, Sebastián, bueno, y todos los amigos que irán sumándose al encuentro de hoy. Que como les decía, vamos a estar compartiendo un ratito junto a Pablo Lema, quien nos va a contar qué es esto de la psicogenealogía FI. Así que bueno, Pablo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches, Cristian. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos los que están en vivo ahora en el programa y bueno, los que van a ver el programa luego. Bueno, ¿qué es la psicogenealogía FI? La psicogenealogía FI es una integración de lo que sería la psicogenealogía clásica y lo que sería todo lo que es el hermetismo. Ahora, ¿qué es la psicogenealogía? Es una disciplina que lo que hace es estudiar un árbol, ellos le llaman un árbol familiar, y en base a ese árbol familiar se van viendo varias historias o secretos o asuntos no resueltos que quedaron ahí abiertos y tienen influencia sobre lo inconsciente en la persona, ¿sí? La que fue de alguna manera la que descubrió todo esto fue Anne Schutzenberger, quien era psicoanalista y junto a otros psicoanalistas también empezaron a detectar ciertas lógicas que estaban presentes en pacientes terminales, ¿sí? Que tenían cáncer, y vieron cómo casualmente esos pacientes repetían historias del pasado de sus ancestros, ¿sí? Así es como un poquito empieza lo que es la psicogenealogía. Luego esto fue evolucionando y hoy en día, bueno, ya la psicogenealogía es sinónimo también de Alejandro Jodorowsky, quien incorporó los actos psicomágicos, después comenzaron las constelaciones familiares, que también es otra manera de abordar ese árbol, y bueno, lo que propongo yo es una integración con todas las herramientas y lógicas que propone el hermetismo, en donde, bueno, se ven muchas lógicas que están ocultas, que solo son posibles de velarlas una vez que se tiene acceso a ese árbol familiar del que consulta. Bien. Y próximamente vas a estar brindando un taller al respecto, ¿verdad? Así es un taller introductorio a lo que es la psicogenealogía FI. Lo estoy brindando el 11 de junio, es online y es ¿De desde qué año? de este año, el año 11 de junio del 2016, desde las 15 horas argentinas hasta las 18 horas argentinas. Obviamente puede participar cualquier persona de otros países también. Bien. ¿Y qué va a encontrarse las personas que participen de ese taller? ¿Qué, qué es lo que va a ser algo, digamos, rondando a terapia, o sea, que puedan descubrir cuestiones suyas,
o va a ser algo más del orden teórico o una integración de ambos? Va a haber bastante de teoría, ¿sí? Donde lo que muestro es esta integración respecto de lo que es el hermetismo con la psicogenealogía clásica. Y sí, va a haber algo de práctica, o sea, un ejercicio de sanación del árbol, que es muy develador para, digamos, para todos los que lo hagan, pero esa es la puerta de entrada, digamos. Es un ejercicio que le va a permitir a cada uno obtener información que ha estado muy oculta, es casi imperceptible y que con ese ejercicio se tiene acceso automático, o sea, esto lo digo desde la experiencia. Y después vamos a ver casos cotidianos, ¿sí? O sea, de los temas que vamos a ir recorriendo, como por ejemplo las lógicas del nombre, un poco de numerología, un poco de mitos también, porque en los mitos hay muchísimo de la influencia de los ancestros. Y un poquito de todo esto vamos a ir viendo casos prácticos para que sea mucho más comprensible y se pueda ver in situ cómo es que funciona todo esto. Bien, entonces el taller este que estás mencionando, bueno, va a ser online, o sea que estés en el país en que estés, tenés la oportunidad de sumarte y participar. Y para el que esté interesado en hacerlo, cómo te contacta? Para el que esté interesado, me puede enviar un mail a contactolema@yahoo.com.ar o si no, al mail de la Escuela Ética, contacto@escuelaetica.org, también se pueden inscribir por ahí. Así que después, bueno, semanalmente yo publico también artículos en lo que es la página web de tu propio camino. Así que bueno, ahí también pueden tener acceso a todos esos datos. Bien, y tenés, como para dar una muestra más, ya más concreta de lo que se trata esta apuesta tuya, eh, algún caso práctico sobre el que tengas preparado y puedas aplicarlo? Sí, a mí, yo cuando empecé con toda esta investigación, lo que me llevó a descubrir, por ejemplo, era que había situaciones repetitivas en mi historia que yo no sabía por qué las actuaba, que luego de cierto tiempo las abandonaba, digamos. O sea, podían tomar la forma de desgano, desinterés, etcétera. Pero empezando a descubrir estas lógicas, obviamente, además de aplicando, incorporando las herramientas de lo que es el hermetismo, me llevó a descubrir que todo eso era una actuación de algo que tenía que ver con mi abuelo materno, ¿sí? O sea, que tenía que ver con la historia de mi abuelo y mi abuela. Al descubrir yo toda esta historia, hubo ciertas cosas que empezaron a modificarse en lo cotidiano. O sea, ciertos bloqueos a nivel psíquico que yo detectaba que habían, ya empezaron a tener muchísima menos fuerza, porque justamente lo que propone la psicogenealogía PHI, la psicogenealogía clásica, e incluso, bueno, el psicoanálisis, es que una vez que uno toma conciencia de esas historias que están en el inconsciente uno, ya al ponerles luz empiezan a tener un poco menos de efecto así posesivo sobre la persona. Digo un poco menos porque dependiendo del caso, obviamente hay que recurrir a otro tipo de herramientas, ¿sí? Por ejemplo, hay veces que simplemente la toma de conciencia, o sea, ya es suficiente, pero cuando es toma de conciencia lo digo a un nivel de un darse cuenta interno muy profundo, porque generalmente por ahí puede suceder que uno tome conocimiento, pero quede ahí. En cambio, la toma de conciencia lo que hace es un cambio profundo en uno que lo lleva a hacer un acto, o sea, actuar de manera diferente. Pero internamente, no es que hay que modificar la conducta, sino que esa toma de conciencia hace que uno actúe diferente, pues ya se da cuenta de toda la lógica que hay detrás si sigue actuando eso. ¿Sí? Esto en primera instancia. O sea, sería, perdón, sería reconocer, o sea, no ser eso que te llevó a, bueno, las instancias que estás ubicando. Tal cual, es como lo decía Cristo, el reconocimiento es liberación y reconocer es una de las primeras claves. Hay veces que ya de por sí
funciona y hay otras veces que hay que aplicar otro tipo de herramientas, ¿sí? Ahí ya, bueno, lo que es la psicogenealogía FI brinda metáforas terapéuticas, que serían actos psicomágicos, ejercicios de escritura, rituales, o sea, hay mucho y siempre va a depender de acuerdo a la historia de la persona, ¿sí? Hay veces que no es necesario recurrir a esas herramientas, pero es todo un juego y en realidad lo más importante es la toma de conciencia, ¿sí? No es tan importante el acto, o sea, un acto psicomágico, sino que es esa toma de conciencia cuando uno va paso a paso a hacer ese acto, es ese clic interno en donde uno de alguna manera se da cuenta y bueno, ya eso de por sí es realmente sanador. O sea, si tuviéramos que tomar entonces esto que estás ubicando, por ejemplo, desde el psicoanálisis y desde el hermetismo, que es, bueno, la integración que estás proponiendo, desde la psicogenealogía, podríamos decir que aquello que en tu cabecita no podés nombrar, lo innombrable, pues el psiquismo encuentra la vía para sintomatizarlo. Y cuando hablamos de una sintomatización, pues bueno, lo estás llevando ya a manifestarse, por ejemplo, a través de una enfermedad, y que el secreto de eso es poder nombrarlo. Porque cuando vos lo nombrás, lo que estás haciendo en realidad es armar un circuito, una conexión neuronal a donde antes no la había. Donde había como dos comportamientos desconexos que producían un síntoma para ser manifiesto, para ser nombrado. Una vez que vos lo podés poner en palabras, a través de esto que estás mencionando, de reconocer, entonces ya el síntoma no tiene sentido, porque ya encontró la manera de expresarse a través de las palabras. ¿Sería esto más o menos lo que estás planteando? Tal cual, sí, sí, o sea, es ese hecho de, como decís, poner en palabras esas historias que obviamente al principio son difíciles de reconocer, porque hay historias familiares que, bueno, uno por ahí ni tenía conciencia, pero que están en ese árbol y se pueden ver muy fácilmente por ciertas lógicas numéricas, ciertas ubicaciones numéricas de roles. Ahí enseguida se pueden ver la puerta de entrada de qué historia se está ocultando ahí. Y cuando la persona la reconoce, la pone en palabras, la puede relatar, ya ahí hay mucho que empieza a modificar en la persona. O sea, es donde comienza este proceso sanador. Yo lo que digo es que el árbol siempre habla a través de uno para que lo escuchemos, ¿sí? La clave es la escucha, siempre esto lo menciono. Esta herramienta, bueno, tomé conciencia de lo que es la escucha gracias al hermetismo. O sea, escuchar lo que uno dice cuando habla o escuchar lo que esos ancestros hablan a través de uno es clave para comenzar un proceso de transformación interna. Bien, recordar a la gente que a lo mejor es la primera vez que va tomando quizás contacto con estos temas, es que así como por ejemplo la ciencia nos ubica que hay una transmisión genética de nuestro material biológico, como que llamado ADN, y por eso vos adquirís características similares a tu papá, tu mamá, tus abuelos, bueno, ¿no? El color de ojos de, las facciones de, el pelo de, inclusive cuestiones hereditarias, bueno, también ubicar entonces que el hermetismo, lo pone en juego es que también hay una transmisión ya a nivel inconsciente, que es eso que se llama el árbol, digamos, ¿no? Aquellas cuestiones que antepasados, pues, bueno, o no han logrado y han querido lograr, o, bueno, traumas, problemas, etcétera, también van pasando de generación en generación, juntamente con ese material genético. La cuestión biológica se transmite a través del ADN. La cuestión a nivel ya psíquico se transmite a través de las palabras. Por eso la importancia entonces de tomar conciencia de eso que estás mencionando. Eso básicamente es ese árbol, digamos, ¿no? O sea, la transmisión de los dichos de una generación a otra, esos deseos no cumplidos, fracasos, bueno, etcétera, ¿no? Demandas no satisfacidas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el factor diferencial de
la técnica que estás poniendo en juego, ¿no? Porque, como bien decías, es una integración, y sobre todo también no solo de la técnica, sino tuya. ¿Cuál es el factor diferencial? ¿Qué pueden encontrar en vos que no podrían encontrar en otra persona? Además de que, bueno, en sí misma la propuesta que vos estás haciendo es algo innovador, o sea, no hay un antecedente previo, o sea, poder encontrar por una vía una cuestión o por la vía la otra, pero bueno, vos lo estás integrando. ¿Cuál sería el factor diferencial tanto general como particular para la gente que quiera tomar contacto con esta herramienta? Bueno, el factor diferencial general es que yo lo que hago es incorporar, como dije, técnicas y lógicas que he aprendido y que, bueno, sigo aprendiendo y aplicando en lo que es el hermetismo. Después, en lo que es lo particular, la diferencia es que generalmente hoy en día se cree que, por ejemplo, un acto psicomágico, un ritual, es algo genérico y puede propiciar soluciones para todos. Y en realidad la diferencia es que es personal. O sea, la persona, ese inconsciente, si uno lo escucha atentamente, ya te está indicando cuál es la mejor vía para que uno pueda propiciarle, o sea, a medio de guía, un acto o un ritual que sea propio de esa persona, sin que el inconsciente, por ejemplo mío, interfiera, ¿sí? O sea, es una especie de guía en donde uno no le receta algo, porque no es que una persona viene con un problema y uno le da una receta, no. Simplemente uno es un guía que a través de la escucha, una escucha que, bueno, es la que vengo practicando, aplicando desde hace años, escucha ese inconsciente y la persona empieza a ver cuál es la mejor solución para resolver algún inconveniente o algo, ¿sí? Después también lo que hago yo es, desde la numerología, ver cuál es la vibración numérica que está, digamos, rigiendo ese árbol, ¿sí? O sea, se hace una especie de paneo numerológico y se ve cuál es la vibración numérica de ese árbol y qué puede hacer la persona con eso. Porque obviamente eso es información que también tiene influencia sobre la persona porque la energía es, como vos siempre mencionás, es digamos, el segundo nivel de lo que es la creación de la realidad. O sea, el primero es el psíquico, luego el energético y el denso, que es el manifiesto, o sea, lo cotidiano. Bien, bueno, hay una pregunta aquí en el chat que te traslado, de Ana Laura Aguirrezábal, que, bueno, yo te la traslado, si está a tu alcance responderla, bienvenido. Está preguntando lo siguiente. Dice, ¿cómo trabajar con un árbol desconocido? ¿No? Y dice, el padre de mi hijo es adoptado y me interesa por la historia de ellos dos. Ok, bueno, una de las vías es escuchar a la persona que consulta. O sea, yo siempre lo digo, el árbol se expresa en lo cotidiano, ¿sí? Ahora, esto es personal, digamos, la persona consulta por su árbol, no es que realice una consulta por el árbol de otra persona. Sí, seguramente va a tener, por esta cuestión de eh, campo cuántico, algún vínculo, pero generalmente siempre el árbol que se ve es de quien consulta. Y si por ahí no tiene algún dato, hay muchas vías igualmente para llegar a datos concretos. Uno es la vida cotidiana, o sea, la vida cotidiana está constantemente expresando eso no dicho o eso que está ahí en las sombras. Así que en la vida cotidiana se puede ver muchísimo también cómo el árbol se expresa. Bien, bueno, acá tenemos otra pregunta. En este caso de Araceli Ramírez. Pregunta, ¿cómo borrar las memorias de nuestros ancestros? Bueno, en realidad, ¿cómo hacer para que esas memorias de alguna manera no te afecten? Porque eso, o sea, en realidad, el nivel más avanzado de lo que es un árbol es llegar a comprender que uno tiene que integrar esas energías, o sea, soltar, perdonar, pero eso es un proceso, no es algo de, por ejemplo,
quiero sacarme tal trauma de mi abuelo. Porque a mí también me sucedió eso, que yo dije, bueno, pero si esto no es mío, lo quiero borrar. Pero en realidad si está ahí es para algo y esa energía se puede usar a favor. O sea, no es necesario borrarla porque si no se estaría anulando algo, se estaría tachando directamente. Y eso en realidad es más de lo mismo, digamos. Sería una trampa del ego para que uno elija una polaridad y tache otra, ¿sí? Eso sería similar cuando, bueno, alguien pregunta cómo borrar cuestiones del yo, ¿no? Tal Y cual. ahí es donde, bueno, se ubica esto, ¿no? O sea, la fuerza que implica el yo, que es una fuerza natural, no puede ser borrada. Tampoco puede, o sea, aparte que eso sí está en el campo de lo que no se puede. Tampoco tiene que ser tachado, reprimida, sino que tiene que ser integrada, justamente. O sea, eh, ese árbol del que está mencionando Pablo, o bueno, si lo ves por la vía del yo, que sería la condensación de ese árbol, tu personalidad, la condensación de ese árbol, es como un caballo desbocado, digamos, ¿no? Va para donde quiere. El asunto es que vos puedas tomar las riendas de ese caballo, ¿eh? Reconozcas qué tipo de caballo es, qué cosas le gustan, qué cosas no, para dónde va, para dónde viene. Y una vez que lo aprendes a reconocer, que es una de las primeras partes del proceso que contaba Pablo, pues que lo adiestres, que lo domes, que te subas a ese caballo y con el mismo impulso y la fuerza que ya ese caballo trae, lo lleves para donde vos quieras en vez de que él te lleve para donde vos quieras, digamos, ¿no? O sea, entonces acá aclarar eso, ¿no? O sea, el yo no se borra, el yo no se lo reprime. Es una cuestión simplemente de integrar esa fuerza a tu vida para que la uses en construir tu realidad, y no que la destruya o que construya la realidad que está sembrada, que los frutos de ese árbol sean lo que está sembrado por el otro. Bueno, acá tenemos alguna preguntita más. Bueno, Leo Enfi, no sabemos, Leo Enfi, creemos saber quién es, pero no sabemos, porque dice Leo Enfi, hace un comentario y bueno, y pregunta algo también. Dice, de todas formas, entiendo que aunque fuera adoptado, ¿no? Que es, digo, haciendo relación a una pregunta anterior, ese es el paradigma de la ciencia, ¿no? Dice que solo contempla lo genético. Si fue adoptado de niño, tus dichos se han vinculado en su árbol como un padre biológico. Dice, ¿lo pensás también así? Sí, tal cual. O sea, si una persona, por ejemplo, es adoptada, igualmente esa familia que lo adopta va a tener una influencia enorme sobre la persona, enorme. Justamente por esto que mencionaba Leo Enfi, que generalmente el psiquismo se, se anota, se comanda con, como decía Cristian, con los dichos. Así que si uno por ahí crece separado de los padres biológicos, igualmente va a estar influenciado por esa familia que lo adoptó, ¿sí? Igualmente se puede ver el árbol, digamos, de la familia biológica, pero quien fue adoptado también hay que considerar el árbol de esa familia que lo adoptó. Es muy importante eso. Los dos árboles son muy importantes. Bien. Bueno, el otro polo del León Fío, o sea, Gabriel Alurari, hace otra pregunta que, bueno, dice, ¿cuál es el factor diferencial de tu taller? Que, bueno, esa la estuviste respondiendo anteriormente, pero a su vez pregunta un dato interesante, y es si hace falta saber algo de la psicogenealogía para asistir, o puede asistir alguien que jamás tomó contacto con esa herramienta. El taller es para todos, ¿sí? Justamente está hecho de una forma muy clara y aplicable, o sea, cada tema que voy a ir presentando va a tener su explicación en lo cotidiano, porque en realidad la clave está que todos esos conceptos uno los pueda ver cotidianamente, porque si no, es como que parece que uno entiende, pero en realidad cuando vos lo comprobás en lo cotidiano, ahí es como que te hace el clic y vos decís, ah, ok, lo comprendí. Ahora lo puedo practicar. Perfecto. Bueno, seguimos con las preguntas. En este caso de Rafa Solano, que pregunta si, bueno, esto que estás planteando tiene algo que ver con el karma. ¿Qué pregunta? El karma, a ver, sí y no.
porque el karma, como se lo entiende hoy en día, es como una cuestión de tengo que pagar deudas, ¿sí? Pero en realidad es qué cuestiones, o sea, qué situaciones vos no le has dado respuesta. O sea, si uno encarna en esta vida está todo lo que vos tenés que aprender. O sea, cada situación que se te presente, desafío que vos generes como desafío, está ahí condensado todo lo que vos tenés que aprender. ¿Por qué menciono esto? Porque el karma es una palabra que hoy en día tiene como un poder bastante potente y que en realidad no tiene que ver con esto de tengo que pagar una deuda, sino que simplemente hay cuestiones a las que no le di respuesta en el pasado de esta encarnación, o quizás en encarnaciones anteriores, pero estoy encarnado ahora para darle respuestas. O sea, lo importante es que uno está encarnado ahora y encima en este tiempo que es fundamental para que uno dé respuestas, ¿sí? Así que lo del karma es, digamos, es eso. Está en lo cotidiano, día a día. Bien, bueno, después pregunta Rafa si lo podríamos eliminar, también lo hemos respondido de alguna manera con una pregunta anterior, que era esto de, bueno, si había manera de borrar las cuestiones del árbol, bueno, en este caso es similar, decíamos, vuelvo a repetir, no se elimina, no se borra, hay que aprender a integrarlo, que es muy distinto. Bueno, Pablo, ya llegando al cierre del encuentro, digamos, para las personas que se han sumado en el directo recientemente y bueno, para quienes también lo hagan después, recordarnos otra vez, por favor, cuándo vas a dar el taller, por dónde y cómo te contactan. Sí. El taller es Psicogenealogía FI, más allá del árbol familiar. Es un taller online que lo voy a estar brindando el 11 de junio del 2016, desde las 15 horas hasta las 18 horas aproximadamente, quizás dure un poquito más, y es online, así que puede participar cualquier persona de diferentes lugares. Cuando decís el horario, es horario de Argentina. Horario Argentina. O sea que si alguien está en otro país, pues simplemente tratar de averiguar la diferencia horaria, ¿no? Básicamente, si está en Europa son 5 horas hacia adelante, o sea, si el taller empieza a las 15, en Europa estaría empezando alrededor de las 20. ¿M? Y para los amigos que están, por ejemplo, en Perú, en Colombia, en México, etcétera, son 2 horas menos, o sea, las 13. Y una igual diferencia horaria a la Argentina respecto, por ejemplo, de Chile y de Uruguay, ¿no? Es así, ¿verdad? Así es, tal cual. Bien. ¿Y dónde te escriben para inscribirse en el taller? Me pueden enviar un mail a contactolema@yahoo.com.ar o si no a contacto@tupropiocamino.org. Muy bien. Bueno, a ver, ¿me escuchás ahí? Sí. Sí, sí, perfecto. Okay. Bueno, Pablo, de mi parte, muchísimas gracias por haber compartido este ratito. Ojalá que la gente haya disfrutado de, bueno, de conocer una vía distinta de un tema que, bueno, ya hace rato que está tratado, pero bueno, es la innovación en este FI que le estás sumando a la cuestión. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber acompañado en este encuentro. Bueno, Cristian, muchas gracias a vos por invitarme a tu programa y muchas gracias también a todos por las preguntas, por el interés y bueno, sigamos en contacto a través del mail, así que y si se quieren sumar al taller, bienvenidos también. Muy bien, bueno, y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que si les ha gustado el video, pues denle un like, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, compártanlo y si quieren más información, bueno, Pablo todas las semanas escribe un artículo en el portal web de Tu Propio Camino, www.tupropiocamino.org, así que también ahí pueden conocer más de lo que Pablo está recorriendo y brinda como taller y como herramientas. Y bueno, además allí también en el portal pues encontrarán artículos de personas también que han pasado por este programa y que seguramente estarán, como Gabriela, Carolina, Leo, Damián, Marité, con su apuesta de arte hermético, etc. Así que bueno, mil gracias y será entonces hasta el próximo encuentro aquí en el canal de YouTube de Cristian Ceballos, Tu Propio Camino. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.